la comunidad indígena no está tomando las precauciones en medio de la pandemia que estamos viviendo? ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen frente al COVID en el contexto de esta minga? Bueno, yo creo que ha sido un tema muy bonito cuando sale lo de la situación de la pandemia. Inmediatamente hicimos un proceso de aislamiento territorial en el Cauca con las guardias indígenas, las autoridades, pero aquí hay que recordar que nosotros tenemos un conocimiento y una sabiduría ancestral frente a las plantas medicinales, frente al tema de la alimentación, y ese ha sido un escenario que nos ha fortalecido. Y claro, salir a esta movilización nunca fue sencillo porque tocó hablar, debatir dentro de las comunidades, pero ello nos fortaleció mucho porque nos dimos cuenta de que el COVID puede ser derrotado de muchas maneras y que a pesar de que no desconocemos que esté científicamente y que esté presente en los territorios, pues hoy podemos decir que nosotros hemos avanzado con nuestro conocimiento ancestral. Podríamos decir nuestros científicos indígenas han logrado buscar fórmulas las cuales han prevenido y han fortalecido a las comunidades, y por eso se toma la decisión de movilizarnos desde los diferentes escenarios para reclamar y exigir esa discusión. Y hay que tener algo en cuenta, y es que en el Cauca, si revisáramos las muertes por el COVID en pueblos indígenas, pues ni siquiera sube el porcentaje del 1%. En cambio, la violencia sí está desfasada y nos han asesinado muchos más compañeros en este tiempo de pandemia, de la misma violencia que la misma enfermedad. Entonces, es un comparativo que hoy, a pesar de que asumimos responsabilidades, pues la gente ha mencionado o nos mata, o si no salimos a marchar, si no salimos a exigir, pues nos va a seguir matando la violencia más que el COVID en esta situación. Ahora, don Joe, quiero insistir en lo mismo ahora. ¿Cuál es entonces la propuesta que ustedes llevan? No es la militarización, entonces ¿es cuál? ¿Simplemente el cumplimiento de los acuerdos pactados con las FARC? No, aquí yo creo que son garantías para la vida, y cuando hablamos de garantías para la vida tiene unos trasfondos bastante enormes. El tema de la doctrina militar, el tema de para qué fue creada cada fuerza que hace parte del Ministerio de Defensa. Hay que recordar que aquí hay una violencia desfasada del ESMAD, de la policía, y cuando hablamos de esas garantías para la vida es discutir ese escenario, discutir el escenario de guerra y de violencia que hoy se está dando también por parte de los grupos ilegales en nuestros territorios, y que de algún modo dejar ese precedente de que el gobierno cumpla su función constitucional. Y estamos hablando del tema del territorio frente a las políticas del fracking, frente al tema de la megaminería, de los proyectos que colocan en riesgo los territorios, de los títulos coloniales de nuestros, que nos dan la potestad territorial legal también. Estamos hablando de una democracia que se ve hoy fracturada porque hay un gobierno, desde nuestra visión, que está haciendo su ejercicio solamente para un sector de la sociedad y que también ha desmejorado los derechos civiles que corresponden a todos. Estamos hablando de una democracia que hoy se ve afectada en términos del acceso a esos temas de la educación gratuita, a todos estos escenarios que muchos están dando una mirada. Estamos hablando de un escenario donde la paz no es solamente con las extintas FARC, sino que la paz es una posibilidad que nos da a todo el pueblo colombiano de fortalecer un escenario diferente y plantearnos un nuevo país diferente al que hemos vivido en una guerra de más de 50 años, y que ojalá en ese escenario el gobierno tenga la capacidad y la voluntad de retomar esos diálogos con el ELN para cerrar este capítulo de guerra, para cerrar esta situación y que nos permita a todo el pueblo colombiano darnos esa oportunidad de construcción de paz que se requiere.